Bienvenido a una nueva clase del curso de programación. En la clase anterior habíamos estado viendo un poco sobre el formato JSON, algunos ejemplos de algunos objetos y cómo utilizábamos, anteriormente también estuvimos viendo cómo utilizábamos los mensajes JSON, cuál era el significado de ellos en las comunicaciones entre los agentes que forman parte de un sistema o una aplicación, ¿verdad? En esta clase me gustaría que hagamos hincapié o que hablemos un poquito sobre uno de los agentes precisamente en este sistema o aplicación, ¿no? En este diseño que nosotros habíamos hablado cuando empezamos este tema de arquitectura de aplicaciones, ¿sí? Y es el tema de la API, ¿sí? La API, que es un término que por ahí se escucha mucho, ¿sí? Del cual se habla mucho cuando se está hablando de software, digamos, de sistemas, que es una API, ¿sí? La API de esto, la API de aquello, ¿sí? Un llamado a la API, ¿qué es lo que hace la API? ¿Qué significa API? ¿Sí? Entonces, para lo cual vamos a utilizar nuestras queridas filminas, ¿sí? Yo creé esta para la clase actual, la clase de APIs, Ingeniería de Aplicaciones APIs. Y vamos a empezar un poco viendo este simple diagrama en el cual ponemos este agente, ¿no? Esta API, la ponemos en una de las posiciones dentro de nuestro diseño de nuestro sistema o aplicación, ¿verdad? Entonces a la derecha tenemos lo que acá llamamos aplicación, en este caso sí, vendría a ser aplicación o cliente, ¿sí? Aplicación o cliente, que es la parte del sistema, digamos, donde está el usuario haciendo una petición, ¿sí? A los servidores después para conseguir un dato, ¿verdad? Entonces acá vemos que lo que hace es el cliente realiza la petición, ¿sí? O envía, ¿sí? Esta petición que habíamos estado hablando, si hacemos memoria, ¿sí? Esto de enviar la petición, la carta, digamos, ¿no? Con cierta etiqueta, cierto contenido, lo que habíamos estado hablando en las clases anteriores. El cliente envía la petición a la API recibe, ¿sí? Esta petición con la etiqueta y el contenido, ¿sí? Si va a ser un get o si va a ser un post, ¿sí? Recibe este pedido y lo dirige a donde corresponda, ¿sí? Para conseguir los datos en la base de datos, ¿sí? Entonces, el cliente le envía la petición a la API y la API es la encargada de direccionar esta petición, de procesarla y direccionarla a donde corresponda, dependiendo de la operación que nosotros estemos realizando, ¿sí? Si es una consulta, digamos, a la base de datos para recuperar cierto dato que anteriormente fue guardado, por ejemplo, entonces va a ser ese el flujo. La aplicación o el cliente va a enviar la petición, ¿sí? Esto que hablábamos, la carta con una etiqueta de tipo get, por ejemplo, y la ruta a la API, ¿sí? La ruta donde está almacenado el recurso que nosotros queremos conseguir, lo va a enviar a la API lo va a recibir, lo va a leer, ¿sí? Va a decir, bueno, esto es un get y tiene esta ruta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Entonces la API va a decidir a dónde envía esa petición y qué es lo que hace con esa petición para que posteriormente se haga la conexión con la base de datos, la comunicación con la base de datos y la base de datos retorne, ¿sí? Ese dato que nosotros solicitamos inicialmente desde el cliente. Entonces una vez que retorna ese dato a la API, ¿sí? En formato JSON, como habíamos visto, perdón, una vez que no necesariamente en formato JSON en este tramo de la comunicación, puede ser otro tipo de comunicación, ¿sí? Pero sí la API cuando se comunique con el cliente lo va a hacer en formato JSON, ¿sí? Entonces nosotros enviamos en formato JSON, en caso que sea un post, por ejemplo, y estamos queriendo guardar cierto tipo de datos, estamos enviando un formato JSON. Si no enviamos un get, sin cuerpo, sin un JSON, ¿sí? Porque no lo necesita. Recordemos que cuando solicitamos un dato no enviamos un JSON necesariamente, ¿sí? Enviamos etiqueta get y la etiqueta get solamente vamos a poner la ruta, ¿sí? La ruta del recurso que estamos solicitando, pero no va a tener un mensaje JSON cuando nosotros hacemos un get, ¿sí? Entonces, cuando el mensaje, o sea, la API va a la base de datos, recupera el dato que estamos buscando, vuelve el dato a la API lo formatea en JSON y de ahí ya vuelve a la aplicación, ¿sí? O al cliente, para que después posteriormente el cliente le muestre la información al usuario, ¿sí? En la forma que sea, dependiendo de la aplicación que sea, dependiendo lo que estemos haciendo, ¿sí? Ya vamos a ver un par de ejemplos más abajo, así nos hacemos un poco más la idea, ¿sí?
Entonces, ¿qué es una API? Esto es un poco para contextualizar un poco con la teoría. Las API son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos. Por ejemplo, el sistema de software del Instituto de Meteorología contiene datos meteorológicos diarios. La aplicación meteorológica de su teléfono habla con este sistema a través de la API y le muestra las actualizaciones meteorológicas diarias en su teléfono, ¿verdad? Entonces, el cliente le envía, ¿sí?, una petición de tipo GET, ¿sí?, a la API, como es un GET, va a ir a pedirle datos a la base de datos, la base de datos va a retornar los datos y la API formatea los datos en formato JSON para después devolvérselos al cliente y que el cliente los muestre en la forma que quiera, digamos, con los colores que quiera, dependiendo. Eso ya es parte, digamos, de cómo se programa la aplicación en el cliente. Pensemos, la aplicación en el cliente es algo que está programado individualmente, ¿sí?, separado de todo lo que estamos nosotros viendo ahora, que es la parte donde se procesan los datos, donde se reciben y se envían los datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, buscamos en Google, ¿sí?, API de Spotify, nosotros vamos a encontrar, si no es la API oficial de Spotify, vamos a encontrar algunos ejemplos, digamos, o sea, algunos como estilo API de Spotify, que van a hacer las mismas operaciones que haría la API de Spotify, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejemplo que yo puse acá, sería si el teléfono hace un GET porque le está pidiendo las canciones, ¿sí? Queremos nosotros consultar las 10 canciones más escuchadas en este año, ¿sí? Entonces vamos a hacer un GET a canciones, ¿sí? Seguramente va a tener algunos detalles más, digamos, para que la API sepa que son las 10 canciones, ¿sí?, o ese tipo de cosas más detalladas, pero solamente imaginemos que le estamos pidiendo canciones a la API, ¿sí? Entonces del teléfono nuestra aplicación en el teléfono va a tener los mecanismos necesarios para enviar una petición de tipo GET, ¿sí?, a esta ruta, que es de ejemplo también, ¿sí? Esta es la ruta. Recordemos que la API siempre las vamos a tener alojadas en internet, ¿sí? Esto es todo a través de internet. Entonces yo, para comunicarme con la API, necesito una dirección de internet también, ¿no?, para poder ir a la API a través de internet. Entonces, ir a la API a través de internet es esta URL www, ¿sí?, que esto va a ser donde está ubicada la API en internet. Y después lo que sigue de la barra para allá va a ser la ruta que yo te mencionaba, que es donde después la API va a saber qué es lo que estamos buscando, qué es lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces get de canciones, ¿sí?, con esta ruta, y la API va a recibir este get y va a decir, bueno, entonces lo que me estás pidiendo son las canciones, ¿sí?, por ejemplo, las 10 canciones más escuchadas. Entonces agarra la API y solicita justamente eso a la base de datos. Che, pasame las 10 canciones con más reproducciones, por ejemplo, de los últimos 30 días. ¿Sí? Entonces la base de datos retorna esas 10 canciones y la API las recibe, las formatea en JSON y nos la devuelve a nuestro cliente o teléfono en este caso. ¿Sí? Entonces este JSON, ¿sí?, después el teléfono lo agarra y lo muestra como nosotros queramos, con un colorcito, dependiendo de la aplicación. Si es Spotify, la aplicación de Spotify, bueno, vamos a tener ese formato, ¿sí?, donde estamos mostrando cada una de las canciones, poniendo los datos en diferentes lugares, pero todo eso lo hacemos a través de recibir el JSON y después decirle, bueno, al teléfono que lo lea el JSON y muestre la información de cierta manera, ¿sí? Entonces acá yo lo que puse fue un ejemplo, ¿sí?, de cómo sería, por ejemplo, la respuesta que da la API al cliente, ¿sí? Nosotros entonces le mandamos un GET, ¿sí?, de las canciones a la API, y la API nos devuelve con un JSON que tendría más o menos podría tener, por ejemplo, esta estructura, ¿verdad? Está en inglés, dice tracks acá, que quiere decir canciones en inglés. Y bueno, y acá, o sea, lo que tenemos es un arreglo, ¿no? Empieza acá y termina acá, un array. Entonces tenemos dos canciones de ejemplo, ¿sí? Dos canciones dentro de este arreglo. Entonces tenemos la primera acá, una coma, y tenemos la segunda acá, ¿sí? Esto es lo que te decía, que a medida que vas viendo más de estos, te vas a ir dando cuenta más rápido, ¿sí?, de cómo están anidados
y dónde empieza y termina cada objeto JSON, digamos. Pero esto es cuestión de práctica. Entonces, vamos a leer qué es lo que tiene este objeto. Dice, bueno, tiene un ID, que es el que identifica la canción, ¿sí? Después tiene un nombre, ¿sí? Y después tiene o sea, donde dice name, bueno, quiere decir nombre. Y después tiene otro atributo que es artistas. Y dentro de artistas tiene otro arreglo, ¿sí? Entonces vemos que está anidando. Tiene otro arreglo. Y acá en artistas tiene dos objetos de tipo artista, ¿sí? Va a tener un primer artista que tiene este ID y el nombre es de Kid Laroi. Y después un segundo artista que tiene este ID y el nombre es Justin Bieber, ¿sí? Entonces tenemos estos dos artistas dentro del atributo artistas de la primera canción, ¿sí? Entonces así es como se va anidando. Cuestión de práctica, es practicar, verlo y ya lo vamos entendiendo mejor. Después tenemos el atributo álbum y acá dentro del atributo álbum tenemos un ID también para el álbum que le corresponde a esta canción. Y después tenemos un nombre del álbum que le corresponde a esta canción, ¿sí? Y después la popularidad de la canción en sí, ¿sí? Y eso es lo que representa el objeto de la canción, todos esos atributos. Entonces después cuando tengamos la segunda canción, nosotros podemos esperar que tenga los mismos atributos. Y así sucesivamente con las demás canciones, ¿sí? Acá ponemos dos ejemplos. Entonces el ID de la canción, después el nombre de la canción, los artistas, que en este caso es uno solo, ¿sí? El álbum que le corresponde a la canción, ¿sí? Con su ID y su nombre de álbum, después la popularidad. Después tendríamos la tercera canción, la cuarta canción, con las mismas atributos, ¿sí? Entonces, volvemos. Entonces esto sería un poquito un ejemplo de Spotify, cómo sería la API de Spotify, ¿sí? En el teléfono tenemos la aplicación y recordemos que siempre la aplicación no tiene todas las canciones del mundo de Spotify. Entonces le tiene que pedir a la API, dependiendo de lo que vayamos solicitando, le tiene que pedir a la API a través de internet y la API va a ir a la base de datos y nos va a ir dando la información, siempre a través de internet, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. API de Instagram, ¿sí? Desde el teléfono nosotros hacemos un post. Ahora recordemos que el post es la operación que nosotros utilizamos cuando queremos guardar algo, queremos crear algo en la base de datos. En la anterior nosotros estábamos usando get porque queríamos pedir de la base de datos las canciones, y ahora usamos un post porque vamos a guardar un comentario en la base de datos de Instagram, ¿sí? Entonces el teléfono le envía un post con el comentario, ¿sí? a la API de Instagram. La API recibe esa petición de tipo post y con un cuerpo de JSON también que va a ser el comentario, ¿sí? Va a tener un JSON, que acá me faltó poner el ejemplo del JSON que nosotros enviamos a la API, pero tengo el ejemplo del JSON que devolvería la API, ¿sí? Entonces el JSON que le enviamos a la API sería algo simple, sería un JSON. Podremos poner uno acá de ejemplo, ¿verdad? Sería un JSON, ¿sí? Por ejemplo así, que diría, por ejemplo, ID de usuario, ¿sí? Para saber quién es quiénes somos nosotros como usuario. Bueno, recordemos que como Instagram tiene muchos usuarios, cada usuario tiene que tener una identificación, ¿verdad? Para después saber posteriormente cuál es el usuario que creó el comentario. Y después el comentario, por ejemplo, ¿sí? Que sería directamente el comentario que nosotros estamos queriendo guardar en la base de datos, ¿sí? Entonces sería algo así, por ejemplo, muy, muy básico en este caso, ¿sí? Pero como para que sepas, no es nada complejo, ves que es un cuerpo bastante simple, pero bueno, le enviaríamos algo así a la API recibe este post con este JSON y dice, bueno, entonces vamos a guardar este objeto, lo vamos a guardar en la base de datos. Vamos a guardar un mensaje en la base de datos que va a tener su propio ID, que la vamos a generar en la base de datos, y vamos a guardar con esta información, ¿sí? Con el ID de usuario 1234 y después el comentario hola mundo, ¿sí? Entonces la base de datos lo guarda. Y después cuando la base de datos recibe el comentario desde la API, ¿sí? Este objeto comentario, la API lo envía a la base de datos dice, ok, lo guardé, le devuelve a la API, le dice, bueno, guardé el comentario. Y la API nos devuelve un 200, ok,
diciéndonos, ok, el mensaje que me enviaste se guardó correctamente. Entonces en el cliente o en el teléfono en este caso, nosotros podemos mostrar un mensajito, el mensaje fue guardado correctamente. ¿Sí? Y si no fuese así, si en vez de un 200 fuese un 500, también lo mismo en el teléfono, en el cliente, nosotros podremos mostrar un mensajito que diga hubo un error. ¿Sí? Y entonces acá tenemos un JSON de ejemplo de cuál sería la respuesta, ¿sí? De la API. Este que yo puse acá sería el ejemplo de lo que yo le envío a la API, y este que tengo acá sería el ejemplo de lo que devuelve la API. ¿Sí? Entonces, o sea, acá cambiaría un poquito, digamos, ¿no? Porque yo en vez de hola mundo, acá dice gran foto, ¿sí? Entonces, el comentario que yo envío es gran foto, y una vez que lo guarda, pum, me devuelve esto con este formato. Bueno, comentario guardado exitosamente, y nos muestra el comentario que guardó. Podría también devolver la API, no devolver nada, digamos, no devolver este cuerpo de mensaje, no devolvernos un JSON, sino que solamente decirnos OK, el mensaje fue guardado correctamente. Vos sabés cuál fue el mensaje que me enviaste. No hace falta que te lo devuelva, ¿me entendés? Que te lo vuelva a mostrar en la respuesta, sino que te digo simplemente OK, está guardado. Pueden ser las dos maneras. La API puede devolver un JSON en la respuesta, ¿sí? Con el mensaje, con la información que nosotros guardamos y alguna información más extra, o simplemente devolvernos un 200 OK, quédate tranquilo que el mensaje fue guardado. Y después, cuando nosotros, si lo consultamos posteriormente, si lo consultamos con un GET, por ejemplo, si vamos a recibir el cuerpo completo con el mensaje que nosotros guardamos. Eso dependiendo cómo lo desarrolle el programador. ¿Sí? Entonces, vamos al último, que esto es lo que vamos a hacer en realidad en la clase siguiente como ejercicio, que es una API de chistes. Entonces, nosotros en este caso no vamos a tener como cliente un teléfono, sino que vamos a instalar una aplicación que se llama Postman. La vamos a instalar en la computadora, una aplicación muy simple de instalar y de utilizar. Y con este Postman nosotros vamos a hacer un get, ¿sí? Un get chiste a la API de chistes, que ya te voy a pasar bien en la siguiente clase. Luego que veamos bien un poco de introducción a Postman, te voy a pasar bien la URL. Esta es una de ejemplo. Te voy a pasar bien la dirección, así lo hacemos juntos. Entonces vamos a hacer un get a la API de chiste. La API va a solicitar un chiste a la base de datos, y la base de datos va a devolver un chiste a la API, y la API nos va a devolver el chiste, ¿sí? Devolviéndonos un 200 como código de la respuesta, y el cuerpo que contiene propiamente el chiste para que nosotros lo podamos ver, leer, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en la clase siguiente. Entonces, bueno, un poquito cerrando, hablamos un poco del concepto de APIs, de este agente dentro de las aplicaciones, dentro de los sistemas, qué es lo que hace, qué es lo que significa, ¿sí? Y de nuevo, esto es algo que lo vas a estar viendo constantemente y lo vas a ir internalizando y naturalizando a través de la práctica. Así que si no te queda completamente claro qué es una API, cuáles son, hasta dónde va, desde dónde empieza y hasta dónde va las responsabilidades de una API, no te sientas abrumado, porque es algo que lo vas a ir naturalizando a través de la práctica. ¿Sí? De nuevo, cualquier consulta que tengas ya me puedes ir escribiendo y lo podemos ir viendo juntos, y te espero en la siguiente clase.